Ahora que terminó Andor, quiero hablar de un aspecto que se me hace interesante de la franquicia de Star Wars en general, y es que al no sacar historias en orden cronológico, en ocasiones como público ves primero algo que en la línea del tiempo sucedió después, y luego surgen series o películas que hablan de los eventos que pasaron entre un proyecto y el otro. Una forma sencilla de resolver este problema y tener mayor libertad creativa es hacer un proyecto en medio de dos historias, pero con mucho tiempo de diferencia entre una y la otra, como Solo o The Acolyte. Pero en casos como Rogue One o el propio Andor, que son con poco tiempo de diferencia, es un poco más complicado. Por ejemplo, en el caso de Rogue One, la última escena de la película es el comienzo del episodio 4, que es literalmente la primera película que se creó de Star Wars y que resuelve incógnitas que llevaban décadas siendo un misterio. El caso de Andor también podía haber sido difícil si no se hubiera planeado tan bien como se hizo. Si se hubiera querido hacer una serie más larga, hubiera podido ser más difícil vincular la serie con la película y tal vez hubiera hecho que el personaje de Cassian no se viera tan bien construido. Pero hay otro detalle que podía hacer que la audiencia y los fans perdieran el interés, y es justamente que ya sabíamos qué iba a pasar al final de la historia de Cassian. Al empezar a ver la serie, no solo sabíamos cómo iba a ser el final de la historia del protagonista, sino que también sabíamos que varios de los personajes que nos presentaron en esta serie no iban a sobrevivir, pues no los habíamos visto en otras historias. Claro que cabía la posibilidad de que aparecieran en algún futuro proyecto o en algún cómic o novela, pero la posibilidad de que murieran rápidamente era la más probable. Viendo la serie me di cuenta de que es un equilibrio delicado hacer una precuela a una historia así, y que es un logro en sí mismo que los fans de Andor hayan permanecido intrigados con la historia de Cassian. Es un logro que se haya llamado la atención de los fans de Star Wars en general. Los fans de Rebels ya sabían que Mon Mothma se iba a convertir en una participante más activa en la rebelión, pero lo fascinante era descubrir todas las cosas que pasaron que la llevaron hasta ese punto. Los fans de Rebels también sabían que iba a pasar en Gorman, pero en ambos casos el viaje es literalmente más importante que el destino. No siempre pasa eso. Vamos a hablar del caso de Game of Thrones. La comparación podría sonar rara tomando en cuenta que en realidad no se sabe cómo va a terminar la historia oficialmente porque el último libro no se ha publicado. Lo que me hizo pensar en el caso de Game of Thrones es una discusión que tuvieron los fans luego de que la serie terminó, que fue: ahora que sé cómo terminó, ya no podré ver las temporadas anteriores sabiendo que echaron a perder la historia. Lo que muchos fans dicen es que ahora que saben cómo termina la historia de cada personaje les parece un desperdicio. Los buenos diálogos, las buenas actuaciones, las relaciones que tenían con otros personajes, las teorías, los headcanons, los fanfics, los videoanálisis, todas esas cosas terminaron en la basura, pues el final no solo fue decepcionante, sino que fue realmente malo. ¿Por qué invertir todas esas horas en volver a ver las primeras temporadas? Además, todos los años que los fans de la serie invirtieron en las 8 temporadas para que se entregara un producto tan malo. De hecho, los productores de la serie hicieron un final tan apresurado en parte porque querían librarse de Game of Thrones lo más rápido posible para poder iniciar su proyecto de Star Wars que les habían ofrecido. Finalmente, el desempeño fue tan bajo y la reacción del público fue tan mal que ese proyecto fue cancelado y se quedaron sin ni una cosa ni la otra. Comparando ambos casos, pienso que sí es un logro importante haber entregado una serie tan buena. Hay mucha gente que detesta con toda su alma los spoilers, que ya no termina series o películas o que no las empieza a ver porque alguien les reveló una parte importante de la historia o incluso el final de la misma. En estricto sentido, Rogue One no es un spoiler de Andor. Parte del atractivo de la serie es que los personajes de la película eran tan interesantes que una serie dedicada a cualquiera de ellos valía automáticamente la pena. Pero también entiendo la perspectiva de la gente que se niega a ver algo que ya sabe cómo acaba, como saltarse las páginas de un libro. Ya no hay sorpresas, incluso aunque seas un escritor brillante, hay ciertos caminos que el personaje ya no va a poder tomar porque el final ya está determinado y tienes que orientar la historia a que vaya a ese final. Algo que le salió terriblemente mal a la serie de Game of Thrones. Se supone que a grandes rasgos así va a terminar el último libro y que hay personajes que el final que tuvieron en la serie va a ser el final de los libros. Hay un video de Lindsay Ellis que habla al respecto. En ese video Lindsay explica que dentro de la serie cambiaron algunos aspectos de varios personajes, en parte porque al adaptar de un medio a otro debes cambiar algunas cosas y en parte porque hubieron varios personajes que se fusionaron o que eliminaron por completo por cuestiones de presupuesto o para ser más amable con el espectador, pero eso trajo un problema. Los productores de la serie no se esperaban que un mismo personaje tenía dos versiones, el de la serie y la de los libros, y que por lo mismo los personajes ya no podían tener el final del libro sin que desencajara por completo. Finalmente los productores de la serie se vieron obligados a forzar la historia a llegar a un lugar al que no iba a llegar naturalmente y hubieran seguido el curso que ellos mismos crearon, y ya sea por falta de talento o por falta de tiempo, porque ya les surgía estar en Star Wars, no tomaron la ruta más sensata de que era hacer un final diferente para estos personajes. En contraste, eso no pasa con Andor, e
insisto en que en parte se logró ese buen resultado porque la serie tenía una duración breve y predeterminada, y la historia de Cassian fue más fácil de estructurar con un objetivo bien claro. Yo sé que la serie no es el único caso exitoso, incluso dentro de la propia franquicia, y yo sé que historias con líneas del tiempo y estructuras poco convencionales hay muchas. Para empezar, Christopher Nolan tiene varias películas así, pero creo que eso no le quita el mérito a lo que el equipo creativo de Andor pudo lograr. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nosotros nos vemos la siguiente semana. Adiós.